Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mercado en mínimos. ¿Momento de comprar? Vamos con el informe semanal del día 2 de octubre de 2022. Vamos con el repaso de una nueva semana, un nuevo mes y un nuevo trimestre porque hemos cerrado en esta última semana. El viernes cerrábamos el tercer trimestre de este año 2022, este año que está siendo tan malo en el mercado de valores. Un año en el que, como saben, llevamos prácticamente desde el inicio, incluso desde antes de que empezara, ya inmersos en una tendencia bajista en el mercado americano y también en la mayoría de mercados globales, por no decir todo. Y bueno, dando un repaso a lo que ha sido la semana y sobre todo también a lo que ha sido este cierre trimestral, como ya comentábamos en el anterior informe semanal, estábamos en un punto muy clave en el mercado porque estábamos muy cerquita de esos mínimos que ya habíamos tenido en los últimos meses, que habían supuesto ese suelo en el mercado, previos a esa recuperación de la media, a esa posible mejor cara que podíamos empezar a ver por parte del mercado, recuperábamos muy fuerte, varias semanas de continuación, nos acercábamos a puntos muy clave y finalmente, como veíamos, terminábamos perdiendo a la baja nuevamente esa media y volviendo a meternos en estos rangos, ¿no? Comentábamos la semana pasada, momento muy importante, estábamos cerquita de esos mínimos, en el caso del Nasdaq no hemos llegado a perforarlos, aunque sí nos hemos quedado muy cerquita de esos mínimos en 10.565, en el caso del S&P, como veremos ahora, sí que hemos terminado perforando esos mínimos, hemos hecho nuevos mínimos de 52 semanas. Y bueno, sí que es cierto que hemos visto como las empresas más grandes están mostrando muchísima debilidad. También lo veremos ahora, empresas como Google, Meta, Microsoft haciendo mínimos de 52 semanas. Apple esta semana también ha acompañado. Veremos ahora un poquito por encima todas estas empresas. Pero dato a resaltar es que obviamente si nos vamos a ver un poquito ese bigger picture, esa imagen agrandada de lo que está pasando en el mercado, nos vamos por ejemplo a un gráfico mensual. Vemos como este mes cerramos en un menos 10,5, este mes de septiembre que acabamos de cerrar la pasada semana, lo cerramos en un menos 10,5% en el Nasdaq, vela muy fuerte, cerramos en los mínimos del mes, cerramos pegadita a esos mínimos de 52 semanas y cerramos ese trimestre en la zona baja del gráfico, ¿no? Siempre es importante cerrar los intervalos temporales, siempre y cuando queramos ver movimientos fuertes al alza, ver el escenario contrario, justamente cierres arriba, en máximos de ese intervalo, de una sesión, de una semana, de un mes, lo que sea, en el intervalo en el que nos situemos siempre es importante ver cómo tenemos cierres fuertes. En este caso, como digo, justo lo contrario, cierre mínimo de la semana, cierre mínimos del mes, cierre mínimos del trimestre, por lo tanto, quedándonos ahí a las puertitas de mínimos en el caso del Nasdaq, no sería nada raro que podamos seguir viendo a continuación y podamos seguir como el mercado vuelve a ser nuevos mínimos y a tener otro tramo de esa tendencia bajista. Si nos vamos al S&P, por repasar rápidamente como comentaba, tenemos más de lo mismo, vela fuerte abajo, volumen acompañando en estas últimas semanas de bajada, hacemos nuevos mínimos de 52 semanas y como comento, al final estas empresas grandes que componen el S&P 500 también hemos visto cómo están sufriendo bastante, no son esas, de hecho estamos viendo muchas empresas de crecimiento, empresas más pequeñas, que están aguantando incluso mejor que las empresas grandes, que están encontrando más fuerza relativa, vemos más esa fuerza relativa en el campo de empresas de mid cap, de media capitalización, que en empresas ya mega cap, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo una clara distribución en todo este tipo de empresas. Como digo, nuevos mínimos en el S&P y esto también, como comentaba en el Nasdaq, puede llevar a que volvamos a tener un nuevo tramo bajista en el mercado porque estamos nuevamente por debajo de los soportes más cercanos que teníamos, ¿no? Que han vuelto a fallar y volvemos a encontrarnos por debajo. Ahora comentaré un poquito después de repasar los valores qué es lo que pienso de todo esto, si creo que puede suponer una oportunidad, no cómo lo estoy gestionando yo. Antes que nada, como decía, quiero mencionar un poquito por encima las empresas grandes, lo que estamos viendo, porque sabemos que son las empresas que más peso tienen en el mercado. Hay que terminar siguiéndolas también porque en función de lo que hagan estas empresas, el mercado también irá hacia una dirección u otra. En el caso de Google, como comentaba, menos 3,05 esta semana, hacemos nuevos mínimos de 10 semanas, estas últimas 3 semanas ha habido ahí alguna vela por encima de la media en cuanto a volumen, haciendo nuevos mínimos semana tras semana, comportamiento bastante malo por debajo de todas las medias, Meta, que como sabemos es el valor que peor lo ha estado haciendo en los últimos meses, de hecho no ha llegado a perder nunca esa tendencia bajista como se ha pasado en otros valores, y esta semana también menos 3,3%, también velas de mucho volumen en esa bajada, nuevos mínimos de 50
52 semanas, por lo tanto seguimos inmersos en esa tendencia bajista. Bueno, Microsoft vela muy similar a la de Google, como vemos, y como comentaba, Apple también esta semana se ha sumado a ese movimiento, menos 8%, más fuerte incluso, mucho volumen esta semana, también en las últimas, en estas semanas de bajada, y bueno, sabemos que es una empresa que ha tenido un poquito más de fuerza relativa, o bueno, bastante realmente, en comparación con las otras grandes del mercado. Sin embargo, esta semana anunciaron que iban a bajar la producción del iPhone para este año. Tenían unas estimaciones en cuanto a producción, que al final son unas estimaciones que dan en función de lo que ellos creen del volumen que creen que pueden vender, y han terminado bajando esas previsiones. Es decir, van a producir, a fabricar menos iPhone, y por lo tanto se entiende que va a suponer menos ventas también para la compañía. Por lo tanto, obviamente ha sido una noticia que se ha tomado muy mal al mercado. Como digo, esta semana menos 8%, nos sumamos a esa bajada muy fuerte de las grandes, y aún es cierto que seguimos lejos de esos mínimos de 52 semanas, pero obviamente siempre en una empresa como esta, sobre todo que hemos estado por encima de las medias, es positivo ver cómo sigue aguantando arriba, no lo que hemos visto esta semana. Y bueno, ya por terminar de repasarlas, tenemos a Amazon haciéndolo bastante mejor. Esta semana prácticamente flat, menos 0,6%, lejos de los mínimos de 52 semanas. Es de una de las que mejor lo están haciendo, como hemos comentado en las últimas semanas. Y también Tesla, que lo sigue haciendo mejor que el resto. Cae un 3 también esta semana, un 3,6, pero muy lejos de esos mínimos. Siguen en esa zona alta, en ese rango. Veremos si termina por romperlo abajo también, pero de momento en un punto un poquito más más alejada del peligro, ¿no? Como comentábamos, esa analogía que ponía no me acuerdo si fue un informe, fue en un directo, comparando un poco a estas empresas con lo que sería alguien en el mar ahogándose, ¿no? Tenemos empresas que ya están, que se las está llevando a la corriente, están haciendo mínimos de 52 semanas, se están ahogando, no tienen un salvavidas, no tienen manera de sobrevivir, obviamente hablando del corto plazo, no estamos hablando de quiebras ni nada, simplemente de la tendencia al corto plazo. Tenemos otras empresas que están más cerca de la orilla y tienen un salvavidas, tienen la facilidad de llegar a la orilla con facilidad. Empresas como Tesla, que sí, estamos por debajo de las medias, sin embargo estamos lejos de los mínimos. Tenemos esas medias por ahí cerquita, que son ese salvavidas que poníamos, ¿no? Y luego tenemos otras empresas, como ya si nos vamos al caso de Enfis o empresas por el estilo, que están muy bien, con mucha fuerza relativa en zona de máximos, que están prácticamente en la orilla, ¿no? Porque sí, estamos un poquito por debajo de la media, pero estamos ahí pegadas a máximos, no estamos en zona de peligro, sino que estamos haciéndolo muy bien. Que de hecho Enphase es el único valor que tenemos ahora mismo en cartera. Llevamos meses hablando de esta empresa, de la fuerza relativa que tiene, sigue con un RS de 98, esta semana cae un 0,7, la semana pasada sí que tuvo una semana bastante peor, pero sigue siendo una empresa que viene con un comportamiento ejemplar y que sigue en la zona de máximos, y eso es justamente en lo que nos centramos, ¿no? En momentos como estos, en los valores que cuando el mercado está haciendo mínimos de 52 semanas están más cerca de máximos que de esos propios mínimos. Bueno, como comentaba, teniendo un poquito, por relacionar un poquito con lo que comento en el título, ¿no? Si es momento de comprar, si no, en función a lo que estamos viendo en el mercado. Volviendo al gráfico del Nasdaq, como decía, creo que podemos seguir viendo nuevas bajadas. ¿Por qué? Porque estamos ahí en la zona de mínimos, haciendo nuevos mínimos, ya el S&P está haciendo nuevos mínimos, vemos empresas que están haciendo nuevos mínimos, probablemente el Nasdaq también pueda terminar haciéndolo, sobre todo teniendo en cuenta el cierre semanal, cierre mensual y cierre trimestral que hemos tenido, como comentaba, en mínimos del intervalo. Por lo tanto, creo que va a ser muy clave este último trimestre del año. Es el trimestre que llevamos comentando desde mitad de año por ahí, que tiende a ser siempre el mejor del mercado. Y ahora mismo, como comentaba también en el directo privado de esta semana, también por el chat de visionarios de la comunidad, teniendo el mercado que tenemos, que ya ha perdido bastante configuración, me encantaría, el escenario que más me gustaría ver sería ver cómo tenemos un nuevo tramo bajista, que además creo que tiene muchas posibilidades de pasar, un nuevo tramo bajista fuerte, que se reanude esa bajada, esos mínimos, pero de una manera ya un poquito más vertical, después de haber asentado por aquí un poquito ciertas bases, podamos terminar en un punto de clímax a la baja, en un punto de venta eufórica que al final es el que termina dejando capitalizaciones de mercado muy bajas, un mercado ya que empieza a llegar a un punto irracional y que suele ser el que tiene rebotes realmente bastante fuertes, ¿no? Y que suele dejar al mismo tiempo
buenas rentabilidades en valores que no necesariamente estás comprando en máximos, ¿no? Comparaba el mercado con 2018 la semana pasada en el informe y precisamente sería algo por este estilo, ¿no? Comparábamos que, bueno, habíamos tenido en estos meses del año ciertas bajadas con algún freno por aquí, algún suelo, alguna consolidación en esta zona, como ya pasó en 2018, algo por el estilo, tuvimos la bajada, después hubo un poquito de consolidación aquí y luego fue cuando vino, pum, la caída fuerte que luego terminó con una recuperación prácticamente nube, ¿no? Es un poquito por el estilo el movimiento del que estoy hablando. Estamos cerquita de nuevos mínimos, pues que terminemos con una bajada fuerte que pueda tener una recuperación en forma de V, no directamente a máximos, pero sí por lo menos a la zona anterior, para luego terminar configurando un buen gráfico. Recordemos que al igual que un mercado alcista no dura toda la vida, un mercado bajista tampoco dura toda la vida, no hay que pensar en, joder, me aburro en el mercado, o pensar que ser inversor supone estar día a día invirtiendo o estar semana a semana invirtiendo. Como hemos comentado en todo este último año, la liquidez también es una posición, hay que saber estar en liquidez, hay que saber no tener la necesidad de invertir. Si el mercado estadísticamente te va a dar, un resultado negativo, ¿por qué ibas a invertir, no? Esto es como jugar al póker. La gente que juega al póker lo entenderá. Si tú tienes una probabilidad de éxito a tu favor, pues vas a jugar la mano, puedes ganar, puedes perder. En el caso del mercado, esa probabilidad de éxito puede ser, primero que nada, tener un mercado alcista, un mercado sano, y tú con tus cartas, pues con tus valores, probar, te puedes saltar el stop, ¿no? Pero tienes una probabilidad de éxito a tu favor. Sin embargo, si estamos en una tendencia bajista, en un mercado malo, es como tener unas cartas malas en póker y igualmente querer jugar todas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que sí, igual te cuadra alguna y ganas en alguna, pero estadísticamente vas a terminar perdiendo en la mayoría de manos. Por lo tanto, tú en una tirada infinita vas a llegar a la bancarrota, ¿no? Aquí más de lo mismo. Si no estamos en esa con esas posibilidades de nuestro lado, simplemente lo acertado es permanecer en liquidez, obviamente en función de tu estrategia. Si estás invirtiendo en corto, pues esta es tu tendencia alcista, por así decirlo, poniéndolo en nuestro caso, pero adecuándolo a tu estrategia, saber cuándo tienes que apretar el acelerador, cuándo tienes que frenar y cuándo tienes que estar incluso en liquidez, ¿no? Pues por último, comentar que si realmente tenemos este tramo de tendencia bajista fuerte, ese último final flash que dicen en inglés los inversores americanos, sí que creo que podemos llegar a ver valores que pueden llegar a capitalizaciones increíblemente interesantes. Empresas como Shopify, que he comentado ya más de una vez, que me gusta mucho y que me gustaría mucho comprar a largo plazo si llega a ponerse a una capitalización interesante. Ha hecho nuevos mínimos esta semana. Creo que de seguir esta línea, ahora que están nuevos mínimos y no hay ninguna resistencia ningún soporte cercano, podemos seguir viendo algo de continuación y poder llegar a un precio incluso más interesante. Estamos hablando de que la empresa está ahora mismo valorada en 34.000 millones de dólares, una empresa que llegó a valer 200 billions. Sí que creo que en 200 billions estaba bastante cara, pero creo que está llegando ahora mismo a una zona de sobreventa muy clara, una empresa que factura 5.000 millones al año, una empresa que sigue siendo de crecimiento, sigue teniendo esos ratios de crecimiento en cuanto a ventas, en cuanto a beneficio, en cuanto a todo, en cuanto a inversión en ellos mismos. Por lo tanto, creo que si seguimos viendo a continuación en una empresa como esta, puede llegar a ponerse en una capitalización de mercado muy interesante. Sofia es otra empresa que ya he comentado varias veces que me gusta mucho, haciendo nuevos mínimos esta semana. También se está poniendo en una capitalización muy interesante, sobre todo, más de lo mismo. Estoy valorando el ratio de crecimiento que tienen y las previsiones de crecimiento que siguen teniendo. Son empresas que en las que se sigue preveyendo que sigan creciendo mucho, que sigan mejorando en su facturación y sigan mejorando en su beneficio, sigan cada vez teniendo mejores fundamentales, mejores números, y sin embargo el mercado obviamente eso ahora no lo está premiando, porque el mercado está primando la situación global, ¿no? Pero ya digo, si llegamos a un punto irracional, es algo que en cualquier momento se puede reajustar el mercado y terminar dando la realidad de la valoración de la empresa. Por lo tanto, sí que sé que hay empresas que están muy baratas, estas empresas ya mismo pueden estar muy baratas, pero obviamente si compro una empresa como esta, ya saben que a mí me gusta comprar en máximos, no en mínimos, pero si compro en mínimos, va a ser por un motivo, y va a ser porque realmente están bastante sobrevendidas y estoy en un punto en el que sé que tengo muchísimo margen de mi lado, ¿no? Por lo tanto, ya digo, son dos empresas que me gustan bastante. Hay alguna más que me gusta bastante que lo está haciendo muy bien, pero ya digo, vamos a tener que ver qué va pasando en esta semana, si realmente se van poniendo interesantes, si sobre todo seguimos viendo esa bajada por parte del mercado, y de cara al último trimestre del año creo que sería lo ideal que empezásemos con una bajada fuerte y en el mismo trimestre se terminase recuperando, porque eso nos dejaría una vela muy buena de cara
a seguir y empezar a ver buenas tendencias al alza, y creo que es lo que puede pasar por el momento al que estamos llegando en el mercado. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. No sé si me ha hecho un poquito largo o no, no sé cuánto me habrá durado, pero bueno, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, hayas aprendido. Como siempre, puedes dejar tu me gusta si ha sido así, comentar cualquier tipo de cosa, qué valores estás siguiendo, qué valores crees que se pueden poner interesantes, sobre todo si siguen bajando o incluso si están cerca de máximos, que pueden ser los primeros en romper a máximos, como siempre decimos. Te estaremos leyendo y respondiendo. Cualquier aportación siempre bienvenida. Y suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo en el botón rojo que dice suscribirte. Y nada, por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.